mi Cristo, mi Rey. Nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, mi refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca se enviado.
Dios te bendiga en este día. La paz de Dios esté sobre tu familia, sobre tu propia vida, sobre tu entorno. Cuando la bendición de Dios está, todo es transformado. Damos gracias al Señor por eso. Y una vez más, nos reunimos alrededor de su palabra, reconociendo que su palabra es verdad. Alabamos el nombre del Señor, porque en su palabra encontramos los principios necesarios que necesitamos para nuestra vida, para nuestro diario andar, para poder proyectarnos. Aquí están, en la palabra del Señor. Y venimos hablando acerca del llamado de Dios. Desde hace unos 3 sermones atrás, venimos hablando de que Dios va llamando, Dios llamó a Gedeón, Dios lo llamó a Sansón, Dios no apagará el pábilo que humeare, y cuando uno mira esto, encontramos que la mano del Señor, y voy a referirme en un momento del sermón a esto, el brazo de Dios, la mano de Dios acompañaba a estos hombres. Y sin duda, en toda esta situación, Dios fue generando y creando las condiciones para que estos siervos respondiesen, estos siervos del Señor, siervos y siervas del Señor. Y a veces nos asombramos, ¿no?, cómo llevaron adelante determinadas obras. Realmente parece algo extraordinario, y sin duda es así, porque Dios es un Dios fuera de lo ordinario, Dios es un Dios extraordinario justamente. Pero en cada uno de ellos hay una disposición, hay un momento donde el siervo y la sierva del Señor se dispone y dice sí. Y detrás de ese asentimiento, Dios comienza a obrar. Pero hay otros casos en la Biblia, como veremos en el día de hoy, donde encontramos que hay una disposición anterior al servicio. Y la verdad que generalmente Dios va a buscar, va a llamar, pero hay disposiciones que vienen con anticipación, y Dios también lleva adelante propósitos majestuosos a través de estas personas. Tan simplemente podemos recordar que el libro de Crónicas, la primera carta de Crónicas, comienza con una serie de genealogías que aquellos que la hemos leído varias veces, y se lee una vez al año, encontramos que hay nombres, pero hay un momento donde aparece un personaje, un hombre llamado Jabes. Y Jabes dispuso su corazón para buscar a Dios, y encontramos esa oración de Jabes: oh, si extendieras, oh, si hicieras esto. Y Dios le concedió, dice la palabra del Señor, y fue más ilustre que sus hermanos. Por lo tanto, en este hombre no encontramos de que Dios lo va a llamar, sino que es a la inversa. Él es un buscador del Señor. En cualquiera de los casos vamos a ver una constante. Todo lo que está en la Escritura, todo lo que está en la palabra del Señor, todas las historias nos dejan principios que debemos seguir. Y como estarán leyendo en este momento, dice la palabra de Dios en 1 Corintios 10:11, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines del siglo. Las historias que nosotros leemos en la Escritura nos van a mostrar principios por los cuales nosotros debemos andar. Nos van a mostrar un patrón a seguir. Nos van a mostrar esto. La Biblia nos dice, esto fue escrito como ejemplo para nosotros, para seguir sus pisadas. Lo va a decir el apóstol Juan, el que dice que sigue a Jesús debe andar como Él anduvo. Pero también nos da claramente a entender la Escritura que estos hombres y mujeres eran como nosotros, con falencias, con debilidades. Eran personas que dudaban, como Gedeón, y Gedeón dudó más de una vez. Eran personas que fallaban, como David, o como el mismo Sansón que estuvimos hablando. Eran personas
como nosotros. A veces hacemos esa distinción entre ellos y nosotros, pero la Escritura también se encarga de decir, en Santiago capítulo 5, versículo 17, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses, sujeto a pasiones. Había pasiones que lo tenían sujetado a este hombre. Sin embargo, este hombre oró a Dios y no llovió. No eran hombres y mujeres diferentes a nosotros, pero sí poseían algo. Se disponían, relacionaban y creían a Dios. Y esto es una condición sine qua non, por lo que Dios en un momento daba autoridad espiritual y la fuerza para llevar adelante todo lo que hicieron. Porque todo lo hace Dios. Sin duda todo lo hace Dios. Estos hombres y mujeres tuvieron que formar su carácter. Y el carácter es algo que se forma en la vida cristiana, que no tiene que ver con los dones. No es parte de esta prédica. Pero estos hombres vivieron en una sociedad perversa de su tiempo, como nosotros. En este tiempo de la historia, un pueblo que no mira a Dios, un pueblo que le da la espalda a Dios. Y hay un tiempo cuando el mundo necesita santos, santas, de una fe intensa, ahora y afuera. Escuche bien, ahora y afuera. Porque Dios sigue siendo el mismo. Hebreos 13:8 sigue diciendo, Él es el mismo, ayer y hoy y por todos los siglos. Y además, la obra del Espíritu está en nosotros. Vamos a acercarnos a un hombre que dispuso su corazón, como escuchábamos en el spot de ayer. Vamos a hablar acerca de Esdras. Nosotros tenemos a Esdras y Nehemías como libros separados, pero en realidad estos libros estaban unidos antiguamente. Eran un solo libro, porque en estos libros de Esdras y Nehemías nosotros vamos a ver 3 regresos a Jerusalén. Nosotros vamos a ver el primer regreso por Zorobabel, esto está al principio de Esdras, un segundo regreso unos 60 años después de este primero con Esdras, y un tercer regreso que tiene que ver con Nehemías. Ahora Nehemías lo tenemos separado. Zorobabel es ese líder que va a venir a reconstruir el templo. Esdras va a ser aquel que va a venir a enseñar la palabra de Dios y a poder poblar la tierra, y Nehemías va a ser el que va a reconstruir los muros. En el medio de estos líderes que fueron en el medio, siempre hay como destrucción. Pero Esdras fue un hombre que Dios utilizó y despertó a toda una nación. Un hombre normal, común, corriente, un escriba, alguien que estudiaba la Escritura. Y acompáñenme a la palabra del Señor en el capítulo 7 del libro de Esdras. En el capítulo 7, el versículo 28, es el último versículo de este capítulo. En la última parte dice la palabra del Señor, y yo, ¿no? Habla Esdras, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los príncipes de Israel para que subiesen conmigo. Hasta ahí nomás la palabra del Señor. Lo que encontramos aquí es un antropomorfismo, se le llama, o sea, poner una forma humana para hablar acerca de Dios. Como a veces se habla del brazo de Dios, aquí está la mano de Dios. Fortalecido por la mano de Dios significa facultado para llevar adelante una tarea. Es fortalecido, hay algo que da. En otras palabras, Dios extiende su mano, envuelve de alguna manera a Esdras y lo hace distinto. Está dentro del Señor. Ahora, la pregunta que yo quiero levantar en este día es, ¿por qué Dios haría esto con Esdras? ¿Por qué lo haría? ¿Por qué haría esto? Había cientos de escribas
en el mismo momento que está Esdras. Es el mismo momento. Todos ellos tenían el mismo llamado, debían estudiar la Escritura, debían exponer la Escritura, debían enseñarla al pueblo. Todos tenían lo mismo. Pero en Esdras hay algo distinto. Por eso vuelvo a levantar la pregunta: ¿por qué Dios haría esto con Esdras? ¿Por qué lo haría? ¿Qué separó a Esdras de estos otros escribas? ¿Qué hizo que el Señor lo fortaleciera, pusiera su mano sobre este hombre, le diera un encargo para que aproximadamente 50,000 personas volvieran y reedificaran la ciudad de Jerusalén? ¿Qué había en este hombre? Y cuando uno mira y lee la Escritura, encontramos que ahí está la respuesta. Y vamos a referirnos a Esdras en el capítulo 7 y ahora el versículo 10. Dice la palabra del Señor en el versículo 10: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Aquí encontramos un hombre que se dispone, y una vez que se dispone en estos aspectos que vamos a ver, la mano de Dios, la fortaleza de Dios, la tarea de Dios viene sobre él. Pero encontramos que Esdras se dispuso su corazón para estudiar la palabra, para obedecerla y para enseñarla. Y cuando uno mira esto, va a realzar la palabra del Señor. Él está preparando su corazón. Y alabo el nombre de Dios. Es como, podemos decir que como que él dice: voy a ser un estudiante de la palabra. Voy a aplicar lo que la palabra de Dios dice y voy a enseñarla a los demás. Y aquí encontramos que hay todo una preparación de él. No nos dice el texto que él tuvo una experiencia sobrenatural, de que alguien se le apareció y le dijo: a partir de mañana vas a tener ánimo de estudiar la palabra de Dios. No, Señor. No se nos dice en el texto que se le dijo: dentro de un tiempo vas a guiar aproximadamente a 50,000 hebreos para volver a Jerusalén. No nos dice eso el texto. El texto simplemente nos dice que él dispone su corazón para buscar la palabra, para cumplir la palabra y para enseñar la palabra. Antes de que Dios pusiera en Esdras su mano, este hombre está dispuesto a encontrarse con Dios a través de la Escritura. Y lo primero que veo que hace este hombre es preparar su corazón. Preparar su corazón. El texto comienza diciendo: Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñarla. Pero había preparado, y preparar significa poner algo de la manera adecuada para cierta cosa, acción u ocasión. Había preparado su corazón, había preparado su vida, había preparado sus sentimientos. Y cuando alguien se prepara, es porque le da importancia a aquello por lo cual se prepara. Pregúntese usted cuántas veces nos preparamos para diferentes cosas. La pandemia, entre las cosas que trajo, es que ha afectado de alguna manera una de las dos categorías en las cuales nosotros nos movemos y podemos entender la realidad. Nosotros entendemos la realidad en espacio y tiempo. Y estas se ayudan entre sí. El espacio y el tiempo somos condicionados por ambas. Pero hay una de ellas, en particularmente el espacio, que no ha cambiado tanto en pandemia.
Y se hacen, obviamente, dependiendo de la profesión y de los permisos, la mayoría de las actividades se hacen en la propia casa. Entonces el espacio a veces es el mismo, pero los espacios nos ayudan a contextualizarnos y a prepararnos para los espacios. Tan simplemente piense en ejemplos comunes, ¿no? Aquellos como nosotros que somos padres de Nari, tanto Marcela como yo, y llevarla al colegio. Es toda una preparación, es un horario al cual debía llegar, es un horario al cual debía que ir a buscarla, es un contexto en el cual la pone a ella, que se tiene que preparar de una manera adecuada, que tiene que llevar diferentes situaciones, y hay un contexto que ayuda en un tiempo determinado, pero ahora está en casa, ahora es por Zoom, ahora el tiempo es más acotado y el espacio sigue siendo el mismo. Pensemos en otro ejemplo como en la iglesia. Y Dios va a permitir y pronto volveremos a reunirnos. Espero que esté diciendo amén a eso. Pero pregúntese usted cómo nos preparamos o cómo nos preparábamos para venir el domingo a la iglesia. Pregúntese. Aquellos que desde las 10 de la mañana en escuela bíblica y anticipándose en tiempo de invierno y viniendo temprano y sabiendo que es, y uno se va preparando y se prepara para poder encontrarse con los hermanos en este lugar donde estoy predicando. Y uno cuando va preparando todo eso y cuando viene para el templo, ¿no? Venía cantando u orando, ya va preparando su corazón. Este hombre prepara su corazón, Esdras prepara su corazón. Dice este versículo al principio, Esdras había preparado su corazón para recibir la palabra. Y preparar nuestro corazón para recibir la palabra es ya disponernos para oírla, para creerla y para darle lugar en nuestra vida. Oh, sí, Señor, así es. Porque si no preparo mi corazón para recibir la palabra de Dios, ¿cómo haré para que la palabra de Dios cobre vida en mí? Yo tengo que preparar mi vida. Debo venir en oración, aún en su casa. Aún en su casa. Tengo el testimonio de hermanos que me han dicho, pastor, ¿sabe? Yo me preparo para el domingo. Hasta me he vestido como si fuese a la iglesia. Prepara, porque escucho la palabra de Dios. Y uno prepara el ambiente. A veces en la casa, ¿no? Como a veces es un video y esto está grabado y a veces pasa alguien y a veces nos desentendemos. No. Uno tiene que darle lugar central a la palabra de Dios. Prepara el tiempo, prepara su corazón. Porque Dios nos habla por medio de su palabra. Y esa palabra tiene que venir a nosotros. Jesús lo dijo en la parábola del sembrador. La semilla sale, pero a veces la semilla cae en el camino, ¿no? En esas ligerezas que nosotros estamos, que no tenemos tiempo para detenernos a estudiar la palabra. A veces cae entre arbustos, problemas, a veces cae entre piedras, pero a veces la tierra está preparada. Y está preparada, entonces viene la semilla y va a lo profundo y esa semilla da fruto y esa palabra da fruto. Esdras está preparando su corazón y al preparar su corazón está preparándolo para la palabra. Por eso la segunda parte de este versículo dice, Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová. La Real Academia Española dice que inquirir es averiguar. Significa examinar cuidadosamente algo. Este hombre era un escriba, o sea, naturalmente iba a estar en contacto con la palabra. Pero no solamente prepara su corazón para examinarla cuidadosamente, esa palabra.
prepara su corazón. Por eso, cuando nosotros predicamos esta palabra, sea que la predique en mi caso, o sea los hermanos que la predican, siempre hay un estudio de la palabra. ¿Por qué hay un estudio de la palabra? Hay un estudio para profundizar la palabra, para poder hacerlo en comunidad. Y después de eso, el día jueves, a las 19 horas, oramos la palabra que se estudió y que se predicó el domingo. ¿Por qué hacemos eso? Porque tiene que ver con lo que la Biblia nos dice que tenemos que hacer. Tenemos que inquirir. Y cada vez que vamos, siempre hay algo nuevo para seguir sacándole. Y cuando profundizamos en la misma, mayor posibilidad, alabo el nombre de Dios, de germinación tendrá la palabra de Dios en nuestra vida. El Salmo 1, uno de los salmos que aprendíamos de memoria de niño, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ese es el hombre que medita. Pero también lo dice de Josué: mira que te mando que te esfuerces, y varios de ustedes lo saben. Dice, pero el versículo 7 y 8 del capítulo 1 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Palabra. Este hombre preparó su corazón para que la palabra de Dios venga. Gloria a Dios. Si preparas tu corazón todos los días para que la palabra de Dios venga a tu vida, qué difícil es vivir una vida sin la palabra de Dios, sin la guía de Dios, sin la compañía de Dios, sin las fuerzas que te da la palabra de Dios. Qué difícil. ¿Por qué vivir la vida separado de esto? Esdras preparó su corazón, y al preparar su corazón, cuando uno se acerca a la palabra de Dios, permite que la palabra de Dios lo examine a uno. Y esto es lo más lindo de la palabra de Dios. Porque cuando uno lee Efesios capítulo 4, dice: quítense de vosotros toda ira, gritería, enojo, contienda. Y uno lee ahí y se deja limpiar por la palabra de Dios. Jesús le dijo a Pedro: vosotros estáis limpios por la palabra. Es que la palabra nos limpia, la palabra nos purifica. Y Esdras permitió que las Escrituras limpiaran su vida, su corazón. Estaba dispuesto ahí para que después la mano de Dios venga sobre él. ¿Es lo único? No, Esdras está ahí trabajando. No fue el único. David fue un hombre que también transformó a su nación. Va a decir el libro de Hechos que sirvió a su generación. Pero cuando uno mira cómo escribe el rey David, cómo escribe este hombre y cómo valoriza la palabra de Dios, entonces uno entiende por qué son hombres distintos, por qué hay mujeres distintas. Porque la palabra de Dios está en ellos. Y cuando la palabra de Dios está en uno y uno se dedica a estudiar la palabra del Señor, es lleno de la palabra de Dios. Uno se satura de la palabra del Señor. Y es lo que le brota a uno. El Salmo 119 es todo un canto a la palabra del Señor. Y cuando uno mira el Salmo 119, el versículo 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Y sabe lo que dice el versículo 35? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti.
¿Y sabe lo que dice el versículo 47? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Y sabe lo que dice el versículo 72, el 92? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Personas que se dedicaron a estudiar la palabra de Dios. Por eso es como será plantado junto a corrientes de agua. Su hoja no cae, está verde siempre, porque está lleno de la palabra de Dios. El Salmo 119, versículo 16 dice: me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. El mismo Salmo, versículo 97, dice: oh, cuánto yo amo tu ley, cuánto la amo. Tal vez el más conocido, ¿no? Hay un hermano, nuestro hermano Oscar, que seguro está escuchando, lo tiene en una remera: lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Por eso Pablo le escribía a los colosenses, y lo van a ver ahora saliendo, les decía: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. La abundancia de la palabra de Dios no es automática. No es algo que viene de un momento a otro. No, la abundancia de la palabra de Dios en nosotros es un proceso que no debo detener y que yo debo seguir leyendo y leyendo. Por eso Esdras se preparó su corazón para inquirir en la palabra de Dios. ¿Eso nomás? No. En tercer lugar, dice la palabra de Dios que Esdras había preparado su corazón para inquirir en la palabra de Dios y para cumplirla. Tremendo. Yo no había notado, y voy a ser honesto en esto, no había notado que para cumplir la palabra de Dios también hay que preparar nuestro corazón. Así lo dice este texto. Esdras había preparado su corazón para inquirir y para cumplirla. Él ya había preparado en sí mismo diciendo: yo voy a cumplir la palabra de Dios, yo la voy a llevar adelante. A veces no tomamos en cuenta, porque no tiene que ver con conocer la palabra de Dios solamente. Tiene que ver con cumplir la palabra de Dios. Cumplirla. El Salmo 40, el versículo 8, dice la palabra de Dios: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. O sea, el discipulado es importante. De hecho, muchos de ustedes hacen el estudio, y gloria a Dios, es importante, pero ¿de qué me sirve hacer el discipulado si no lo pongo en práctica? ¿De qué me sirve conocer la palabra del Señor? De hecho, la palabra del Señor dice: es mejor que no conozcan, porque habiendo conocido se han extraviado. Por eso también dice la palabra del Señor en Santiago capítulo 1, dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo, que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Oidores y hacedores de la palabra. Esdras había preparado su corazón para inquirir y para cumplirla. Y en cuarto lugar, y para mí es el último punto, por lo menos de este sermón que tiene que ver con este versículo, Esdras también preparó su corazón para enseñar la palabra. Y es ahí donde
Ustedes lo verán en este momento. Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Aquí es cuando Esdras se transforma en un docente. Y la verdad que yo doy gracias a Dios tanto por Ipso como por Iblo, la obra misionera que tenemos, porque entre todas las bendiciones que Dios nos ha dado muchos maestros, maestras, profesores, profesoras, docentes, pero no tan solamente por haber estudiado, que muchos de nosotros también ejercemos esa profesión de docente, sino que yo, de tantos años que estoy en la iglesia y conociendo a la iglesia, es una iglesia que se enseña. Cuando digo se enseña a sí mismo, se aconseja a sí mismo. Y la iglesia es docente, ¿no? Es reparadora también en muchos casos. Pero en este caso, cuando uno comienza a enseñar, es cuando realmente aprende. Y esto lo digo como docente, ¿no? Uno estudia la carrera, pero cuando tiene que dar una materia, cuando tiene que exponerlo, cuando tiene que compartir los contenidos, es cuando realmente aprende esos contenidos. Y qué lindo es que haya docencia. Qué lindo es que nosotros preparemos nuestra vida, nuestro corazón, para inquirir en la palabra de Dios, para cumplirla y para enseñarla. Qué lindo es eso, tener a otros para enseñarla, tener a otros para indicarle. Mirá lo que dice la Escritura. Y además, tenemos consejo. Vamos a ir a la carta de Tito y cerrando este sermón, el capítulo 2, el apóstol Pablo le va a decir a Tito, Tito está en una isla, los cretenses eran tremendo, ¿no? Glotones, ociosos, los va a describir en el capítulo 1. Los va a describir una tierra difícil. Sin embargo, cuando es difícil, lo que pone Pablo sobre Tito es la enseñanza. Y escuche, el capítulo 2 dice las ancianas, ¿no? Las ancianas son las maduras, las personas maduras. No estamos hablando de edad solamente, sino la madurez de la vida. Las ancianas asimismo sean reverentes, no calumniadoras, no esclavas del vino. Escuche bien esto, maestras del bien. Las ancianas, y también es para nosotros, maduros, seamos maestros del bien y no esclavos del vino. Sigo leyendo. Que enseñen, dice la palabra de Dios, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar. Y a sus hijos también que le enseñen a amar, que enseñen a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas. Que la palabra de Dios no sea blasfemada. Estoy tomando algunos versículos. Exhorta a los jóvenes que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo, le va a decir a Tito, de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Fíjense, estas cosas que nosotros tenemos para enseñar, ¿no? Enseñar a ser prudente. Vení. ¿Qué estás haciendo? Pero mira lo que decís, prudencia. Y la prudencia bíblica siempre tiene que ver con el futuro. Lo que voy a decir y lo que voy a hacer y las consecuencias que va a tener. ¿Cuánto se necesita prudencia? Castidad. ¿Qué estás mirando? Vení que te enseño. ¿No? ¿Qué están viniendo a tu mente, a tus ojos? Enseñen, exhorten a los siervos que se sujeten a los amos. Versículo 12, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza. Debemos enseñar esto, para esto debo conocerlo. ¿Cuántas cosas tenemos para enseñar? Cuando uno mira todo esto, vuelvo al versículo 28 del capítulo 7. Porque dice la palabra de Dios, y yo, así termina ese capítulo,
Fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Dios no tiene favoritos. Cuando uno mira, Él se encarga de que un pueblo disperso vuelva a su tierra. Fortalecido por la mano del Señor, que Dios nos use para esa hermosa tarea. Que Dios te use, a vos, sí, a vos que me estás escuchando. Para que los que están dispersos, vos los puedas traer a la tierra de Dios. ¿Cuántas personas conocemos que como el hijo pródigo están lejos de su tierra, lejos de la casa del Padre? ¿Cuántos conocemos? Dios nos ayude fortalecidos por la mano del Señor, pero para eso tengamos las actitudes que tuvo Esdras, que preparó su corazón, para venir a la Escritura, que preparó su corazón para cumplirla, que preparó su corazón para enseñarla. Es así como lo encontramos en el libro de Job. Y así cierro. Job 11:13 dice: si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás, y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que al mediodía, aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza, porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. Dios parte de la disposición, si dispones tu corazón, así como lo dispuso Esdras. Y no consintieres que more en tu casa, en tu vida la injusticia. Échala, sacala. La palabra de Dios, que esté la palabra de Dios, te purifique. Porque a veces decimos, ¿no?, ¿dónde están esas obras que se llevan adelante? Hay una canción de Marcos Vidal que vamos a terminar escuchando. Porque en esa canción también dice, ¿dónde están? ¿Dónde están? Buscadme y viviréis, dice la Escritura. ¿Dónde están? ¿Dónde están aquellos 3 que en Babilonia decidieron ser quemados a ceder? ¿Dónde está el Daniel que adoraba? ¿Dónde están? Dios lo halle en nosotros. Vamos a orar. Señor, he predicado tu palabra. Te doy gracias porque tu palabra es verdad, Señor. Y sin duda cuando tú nos llamas, muchas veces, Señor, el respaldo está porque están estas actitudes. Señor, que haya disposición en nuestra vida, en nuestro corazón, para conocerte cada día más. Pero que preparemos nuestro corazón, que no sea algo más. Bueno, ahora está la reunión, Señor. No permitas que sea así. Permita que nos preparemos para escuchar tu palabra, darle el justo valor que tiene. Prepararnos para escucharla, prepararnos para recibirla, prepararnos para cumplirla y prepararnos para enseñarla. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos. Y que la mano de Dios esté fortaleciendo nuestras vidas para que en este tiempo, en este semestre que estamos predicando, que recién comienza, muchos, Señor, que se han apartado, oh Dios amado, vuelvan a tu tierra, vuelvan a la simiente, vuelvan a estar en la casa del Padre. Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga en este día. La paz de Dios esté sobre tu vida. Te invito a que puedas darle un like. Te invito a que puedas compartir esta palabra para que otros también recuerden el llamado del Señor y que esté preparado su corazón para este llamado. Dios te bendiga. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad.
¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Dime dónde está aquel Dios, el Dios de Elías, que de vez en cuando se dejaba oír. ¿Cuánto tiempo tardará aún tu espíritu en venir? Necios como niños, torpes cachorrillos, como nos gusta jugar y nos gusta preguntar aquello que hace tiempo sabemos ya. Dios aún sigue hablando, sigue aún contestando, y aquel que quiere oír aún puede percibir su voz de amor. Mis hijos no se vuelven hacia mí. Ahora ciñete como un varón valiente. Yo hablaré y tú me contestarás a mí. ¿Dónde están aquellos hombres como Elías, que dejaron todo por seguirme a mí, que rompieron compromisos con el mundo solo por agradarme a mí? ¿Dónde están aquellos tres que en Babilonia prefirieron ser quemados a ceder? ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? Oh, ¿dónde está ese niño que mató al gigante? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están esas mujeres entregadas como Esther? Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer, y pagan inocentes los errores de otros.